Muy bien, ahora sí vamos a ir al tema. ¿Cuántos quieren ir al tema? Sí. Gloria a Dios. La tentación en la juventud. Ahora, yo con esto no estoy diciendo que nosotros los adultos no somos tentados, cuidado. Sí somos tentados y de hecho, muchas o varias de las cosas que voy a estar compartiendo con ustedes es para nosotros también. ¿Amén? Así que les invito a abrir la palabra de Dios en el libro, o en la carta, perdón, a Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 13. Y dice de esta manera: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Que el Señor bendiga esta porción de su palabra. Sabemos que los adolescentes se enfrentan a cambios anatómicos, hablando físicamente, van descubriendo su cuerpo cuando dejan la niñez y empiezan a entrar en la adolescencia. También ellos van descubriendo cambios fisiológicos y cambios químicos en su cerebro durante el desarrollo normal del crecimiento. Cuando los adolescentes fracasan en sus esfuerzos por resolver las tareas psicológicas en esta etapa del desarrollo y adaptarse a los múltiples cambios, expectativas, se manifiestan secuelas mal adaptadas que ponen en riesgo al adolescente interiormente y también en su relación con el mundo externo. Una buena experiencia con sus padres o también un sistema de apoyo ayudan al adolescente a cumplir con una de las tareas más importantes de esta etapa, que es el desarrollo de su identidad. Porque ellos están buscando quiénes son, dónde van, qué es lo que quieren, qué es lo que anhelan. Muchas veces se sienten desubicados. Los padres dicen una cosa, ellos sienten otra, escuchan otra de los amigos. Entonces están buscando y descubriendo su identidad. Reconociendo que los adolescentes hoy en día se enfrentan con presiones, con demandas y problemas mucho más complejos de los que enfrentábamos nosotros. Tenemos que entender eso también, ¿verdad? Y que los coloca en una posición de gran vulnerabilidad. Ahora, la tentación no es nada nuevo, la tentación es muy antigua. Ya viene ¿desde dónde? Desde el huerto del Edén. O sea que es bien antigua la tentación, no es de este siglo, no es de esta época, no es por el avance de la tecnología, sino en sí la tentación es bien antigua. Ahora, ¿qué es la tentación? Ustedes saben que a mí me gusta definir las palabras. Y vamos a ver cómo lo define el diccionario a la tentación. Tentación es un deseo interior que nos impulsa a hacer una cosa, particularmente si es mala. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Lo hemos entendido? O sea que tentación es un deseo interior que nos impulsa a hacer una cosa, particularmente si es mala. En el versículo que nosotros hemos leído al principio, Dios nos asegura que no permitirá que seamos tentados más de lo que nosotros podemos resistir, dándonos también la salida. Todos estamos continuamente expuestos a la tentación. En el caso de los jóvenes existen áreas básicas de su vida donde son seducidos comúnmente. Por ejemplo, la primera tentación que podemos ver, no que va en ese orden, pero la primera que yo voy a compartir con ustedes. La primera tentación es el egocentrismo, que es la egolatría, es el culto o adoración, amor excesivo de sí mismo.
Es una de las cosas que muchos jóvenes tienen, que se aman a sí mismos demasiado, mucho. Y existe una etapa en la vida de los jóvenes donde ellos se sienten que son únicos, que todo lo pueden y que no necesitan a nadie. No ven la hora de cumplir 18 años para irse de la casa porque ellos necesitan espacio. ¿Conoce algunos? ¿Qué si hablamos de las discusiones con los padres? Dentro de un hogar pueden existir diferencias y eso lo sabemos. Ya por ser hombre y mujer tenemos diferente manera de pensar, porque el hombre piensa de una manera práctica, la mujer piensa de una manera emocional. Entonces ya hay una diferencia. Ahora llegan nuestros hijos con otra manera de pensar, mucho más actualizada que la nuestra. Entonces, ¿qué pasa? Pueden existir diferencias, sí, que hacen que los adultos discutan o no discutimos en casa. ¿Cuántos son mentirosos? Bueno, como todos se rieron, quiere decir que todos discuten. Gracias, porque yo soy parte también del equipo de ustedes. ¿Qué hacen los adultos? Discuten e incluso pueden levantar la voz en momentos de tensión. ¿Hacemos eso o no hacemos eso? Sí, o sea que nosotros también nos hemos involucrado en todas estas cosas. El primer problema, o el más común, ya que los adolescentes siempre piensan que sus padres están en contra de ellos. Ese es uno de los problemas que tienen los jóvenes. Yo recuerdo que cuando mi mamá me aconsejaba, yo la escuchaba y por supuesto obedecía. Pero dentro de mí me gustaba equivocarme sola. ¿A usted no le pasó? Preste atención a los muchos hijos que hablan de sus padres. Y algunos de nosotros quizás también lo hemos dicho, ¿verdad? Pero preste atención a esto. A los 4 años, el niño dice, mi papá puede hacer cualquier cosa y lo tiene como un héroe. ¿Sí? Uy, mi papá puede clavar un clavo, mi papá hace arrancar el automóvil, uy, mi papá cambia las lamparitas, ¿cómo le dicen ustedes? El bombillo, ¿verdad? Uy, mi papá puede hacer un montón de cosas. A los 7 años, el niño dice, papi sabe mucho, pero mucho. Continúa siendo todavía un héroe para esa criatura. A los 8 años, dice, mi papá sabe absolutamente todo. Claro, porque tiene todas las respuestas a sus preguntas de la edad de 8 años. A los 12 años ya empezamos a cambiar la versión. Y entonces el niño o el joven dice, papá es bien anticuado. ¿No escuchó eso? A los 21. Ese hombre está fuera de moda. ¿Qué se puede esperar? Mira cómo se viste, mira cómo habla, mira cómo camina, mira, no sabe usar el teléfono, mira, no sabe usar la computadora. A los 25 años, ahora ya comienza a cambiar un poquito la fisiología. Dice, mi papá sabe algo, pero no mucho. Algo, pero no mucho. A los 30 años, porque ahora ya nos vamos poniendo en los zapatos de nuestros padres. Cuando mi hijo el mayor tuvo sus hijos, fueron mellizos. Y me escribe una tarjeta para el Día de la Madre y me dice, mamá, qué trabajo que es tener los hijos. ¿Cómo hiciste? ¿Cómo la hiciste? Ah, pero tuvo que ser padre para que me lo dijera. Porque cuando él era padre no me lo dijo. No lo había entendido todavía. A los 30 años, quizás debamos preguntar qué opinión tiene papá. Porque esto no lo podemos resolver, pero a lo mejor él tiene una buena opinión que nos puede ayudar.
A los 35 años, paciencia, paciencia. Vamos a consultar con papá antes de tomar cualquier decisión. Ahora ya lo estamos viendo un poquitito más sabio, ¿verdad? A los 50 años, cuando ya muchos de nuestros padres partieron de esta tierra, entonces decimos, me gustaría saber qué hubiese pensado mi padre sobre esto. 60 años. Mi padre era un sabio, pero tengo que llegar yo a los 60 años para entender esto. ¡Qué frustración! La de nuestros padres. 65 años. Daría cualquier cosa para que papá estuviera aquí, para platicar con él sobre esto. En verdad que lo extraño mucho. Too late. Lo dije en inglés. Muy tarde. La juventud también tiene obsesión con su cuerpo, porque estamos en los medios de comunicación que minan las mentes de todos, de nosotros también. Pero a la juventud como que les impacta más todavía. Entonces cada día nosotros vemos adolescentes con trastornos alimenticios. Quieren bajar de peso, quieren estar con el grupo, quieren estar a la moda, porque ahora si tú no tienes un size 0, estás gorda. No sobrepeso, gorda. Y la palabra gorda no le gusta a nadie. Entonces la joven y el joven también tiene la mente minada con esta sociedad que tiene que ser un cuerpo de maniquí. ¿Ustedes no le llegan propaganda de aquellos que usan computadora o el iPhone? ¿No le llegan a ustedes propaganda de estos lugares de cirugía cosmética? Con rebajas, con especiales, con aumentos, con reducciones, con liposucción. ¿Y no están minando la mente? ¿Por qué? Porque yo veo a aquella joven que está en la televisión, que es 90, 60, 90, y yo no soy 90, 60, 90, pero quiero ser 90, 60, 90, y quiero ser una botella de Coca-Cola, y con los años la botella de Coca-Cola se vuelve una botella de 1 litro. Entonces estamos de cirugía en cirugía. Ahora pregúntenle a las artistas cuántas cirugías tienen. Ellas no lo confiesan. Muchas dicen, yo no tengo ni una cirugía en mi cuerpo. Entonces esos trastornos alimenticios llegan a ser como enfermedades, como la anorexia y la bulimia. Porque comen, y ustedes vieron ahí en la pantalla, después lo que la joven quiere hacer para poder bajar de peso. Y esto afecta tanto a chicas como a chicas, y a chicos, y cada vez es mucho más común. La moda junto a la necesidad de ser aceptados, porque esa es otra cosa. Yo tengo que ser aceptado, y para ser aceptado tengo que vivir una vida más o menos a la que viven las personas que me rodean. Y entonces me van a aceptar, especialmente en las escuelas, con mis amistades. Si yo no vivo como ellos viven, si yo no pienso como ellos piensan, entonces me van a apartar, no van a querer estar conmigo. Y como la soledad no le gusta a nadie, entonces los jóvenes que tienen una mente mucho más dócil se dejan convencer y empiezan a practicar cosas. ¿Qué si hablamos de la autoestima que deteriora la imagen corporal que tienen? La Biblia nos enseña en Efesios capítulo 5, versículos 2 y 3. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. En este mandamiento Dios nos promete dos cosas. Y cuidado, porque la Biblia habla de patricidas y matricidas. ¿Usted sabe lo que quiere decir eso? Es lo que escuchamos todo el tiempo en las noticias. Patricidas son hijos asesinos de los padres. Matricidas son hijos asesinos de las madres. Y lo escuchamos en la noticia todo el tiempo. ¿Y por qué? Muchas veces porque
porque saben que tienen una pequeña cuenta de ahorro, porque quieren quedarse con la propiedad, entonces llegan a eso o tan horrible para quedarse con el sacrificio de esos padres. Ahora, en este mandamiento Dios nos promete dos cosas, que si nosotros obedecemos vamos a hacer de una larga vida y de una buena vida. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien sobre la tierra y que tengas larga vida también. Otra parte del egocentrismo en la juventud es la falta de responsabilidad. Creen que el tiempo libre es no hacer nada. ¿Usted sabe lo que significa la palabra nada? ¿Sabe lo que significa la palabra nada? ¿Tiene cuántas letras? 4. ¿Qué significa? Nada. Nada. No voy a hacer nada. Piensan que si en ese tiempo libre hacen algo, no están descansando y tampoco lo pasan bien. Por eso tienen que descansar para pasarla bien. Otra parte del egocentrismo es la rebeldía. Y la Biblia es bien explícita en todas estas cosas, hermanos, pero primero lo tenemos que aprender nosotros los adultos para poderle enseñar a nuestros jóvenes. Porque si no lo aprendemos nosotros, de nada sirve que le digamos a nuestros jóvenes lo que dice la Biblia. Porque la rebeldía está también en nosotros. Somos rebeldes. Pero escuche lo que dice la palabra de Dios, porque esto es sumamente importante. 1 Samuel capítulo 15, versículo 23. Pero como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos es la idolatría y la obstinación. O sea que yo no necesito ir a ver una bruja, no necesito hacerme ver las manos, no necesito hacer nada de eso. Porque simplemente con la rebeldía que hay en el hogar, nosotros estamos practicando estas cosas. Estamos practicando la idolatría, estamos practicando la obstinación. Y eso sucede entre esposo y esposa, entre padres e hijos a padres, entre amistades y aún dentro del cuerpo de Cristo en la iglesia. La Biblia también nos exhorta a nosotros a respetar la autoridad. Y esto es para nosotros los adultos también, porque muchas veces vamos por el freeway y vamos a una velocidad que el freeway no permite, que la ley, mejor dicho, no permite, y nosotros le vamos orando a Dios para que no venga un policía detrás nuestro. Todavía queremos el favor de Dios cuando estamos desobedeciendo, cuando somos rebeldes y queremos que Dios nos proteja. Romanos capítulo 13, versículo del 1 al 3. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridades sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Vuelvo a leer. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor. Ay, que si me ve el policía, pero si no está para que tengamos temor. Si yo voy a la velocidad que tengo que ir, si yo hago lo que tengo que ir, y se me acerca un policía, ¿cuál es el problema? Ninguno. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ellos. Le voy a contar dos cosas que nos sucedió, una al pastor y otra a mí, para que ustedes vean que nosotros somos seres imperfectos y que necesitamos ayuda igual que ustedes. Voy a contar el mío primero. Un día yo iba manejando el automóvil, no era el que usaba yo particularmente, sino era una camioneta pequeña que usaban en el taller de mi esposo, un machine shop que teníamos, y esta camioneta se hacía delivery de partes.
Entonces yo manejaba, porque yo llevaba las piezas a los diferentes lugares para hacer los procesos. Yo estaba manejando esa camioneta, por supuesto yo estaba en el seguro también, todo estaba en orden. Pero mientras era un día sábado, fuera del día de trabajo, entonces yo tomo la camioneta y voy a hacer una compra. Pero escuche, el negocio quedaba justo en la esquina. Cuando yo salgo del negocio, giré a la derecha y ahí se encontraba la esquina, el cruce. Pero cuando llego justo a la esquina, cambié de idea, me hice un U-turn y me fui para atrás. Yo iba pensando en lo que tenía que hacer. Yo no vi si había un policía, yo no vi nada. Escucho yo dentro de la camioneta que alguien hablaba. Digo, pero si la radio no la tengo puesta. ¿Quién es el que habla? Dije, pero qué raro, si yo seguí 3 millas, hermano. 3 millas el policía siguiéndome a mí. Y diciéndome, pull over, pull over. Eso era lo que yo escuchaba, pero no entendía bien lo que decía. Pull over, pull over. Entonces, como escuchaba esa voz constantemente y no entendía lo que estaban diciendo, se me da por mirar el espejo retrovisor. Y veo la luz de la policía. Y yo todavía digo, ¿me estará parando a mí? Yo. Entonces, me corro a un costado, baja el policía, se acerca hacia mí y me dice, ¿tienes los documentos? Oh, sí, le dije. Ya los tenía yo preparados, le mostré el seguro, le mostré la licencia de manejar, etcétera, etcétera, y le dije esto. Permítame decirle que esta camioneta no es mía. Y me miró. No es mía, no es la que yo manejo, le dije. Es de un negocio que nosotros tenemos. Entonces, hoy fui a hacer una compra y estoy utilizando esta camioneta. Ah, ¿y por qué no tienes puesto el cinturón? Ah, se me olvidó decirle que el auto que yo manejo, cada vez que yo me siento, el cinturón se me coloca solo. Entonces yo estoy acostumbrada a que se me coloque el cinturón solo, pero esta camioneta no lo hace. Así que me olvidé, I'm sorry. Fíjense ustedes las explicaciones. Entonces me dice, ¿sabes por qué te paré? Le dije, no. La verdad ni me había acordado yo lo que había hecho. No. Me dice, hiciste un U-turn donde no debías de hacerlo. Ah, tienes razón, ahora sí me acuerdo. Sí, lo hice. Y me dice, ¿y por qué lo hiciste? La verdad, le dije, I changed my mind. Si era la verdad. Y yo le dije la verdad. Entonces el policía me miró y habrá dicho, ¿pero esta mujer o está despistada? ¿O se le desconectaron los cables? Sin embargo, ¿saben qué me dijo? Por esta vez te dejo ir, pero la próxima no lo hagas. Creo que habrá visto mi honestidad. Como yo le contesté con honestidad, no le tenía temor, no le contesté mal, al contrario, y entonces me dejó ir. En el caso de mi esposo fue diferente, porque nosotros veníamos de una reunión, de un desayuno de pastores que se había efectuado cerca del aeropuerto de Los Ángeles. Y nosotros vivimos en Santa Clarita, la distancia es bastante considerable. Nos habíamos atrasado un poquitito por el tráfico que había en el freeway, y entonces en ese entonces nosotros transmitíamos el programa de radio de casa, y ya se estaba haciendo tarde para llegar. Y justo nos para el policía, porque mi esposo aceleró para llegar por el programa de radio. ¿Y a quién para el policía? A él. Entonces lo para y le dice, estaba yendo a alta velocidad. Miren la justificación del pastor, porque a veces nos salen esas justificaciones. Piense bien cuando vamos a decir las cosas. ¿Saben qué pasa? Es que yo soy pastor y tengo que llegar a horario porque tengo un programa de radio.
Y el policía lo mira y dice, ah, eres pastor, entonces conoces que Romanos 13 dice que tienes que obedecer la ley. Segunda tentación, la drogadicción, tabaquismo, alcoholismo. Muchos jóvenes utilizan estas cosas y adultos también, por influencia, para sentirse cool, como dicen ellos, para sentirse bien con sus compañeros, o también ingieren estas cosas por depresión. Efesios capítulo 5, versículo 18, porque este es el consejo del manual de instrucciones, no es el mío, porque es para mí también. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, ante bien sed llenos del Espíritu Santo. La depresión puede llevar a problemas, consumo de drogas, alcohol o adicción al internet, desórdenes alimenticios, autolesiones, comportamiento violento o peor aún el suicidio. Los síntomas pueden incluir una tristeza abrumadora, desesperación, culpa, inquietud, falta de valor, dificultad para concentrarse, agitación y una falta de entusiasmo en la vida. Prácticas de autolesiones. Yo le voy a mostrar una, quizás usted ya lo conoce, pero si no lo conoce lo va a conocer ahora. Una de las tantas. Reto del fuego. Los mismos jóvenes se tiran en su cuerpo un fluido y después prenden fuego. Y eso es para subirlo, ¿dónde? Para subirlo a Facebook. Y así tienen muchos seguidores. Y yo creo que esto, hermanos, es un clamor del corazón de ellos, una urgencia para que nosotros los adultos le prestemos atención. Porque se sienten desatendidos, se sienten solos y quieren llamar la atención de alguna manera. Y retos, hubo muchísimos. Siempre están cambiando los retos. Es la voz desesperada de la juventud por ayuda. ¿Y por ayuda de quién? Por ayuda de los padres primero. ¿Usted escuchó hablar de la burundanga? No estoy hablando en lenguas. Pues usted me dirá, ¿y con qué se come eso? Bueno, déjeme que se lo explico. Vuelvo a repetir, burundanga. No es un plato de comida, ¿eh? Y menos argentino, tampoco italiano. Esta es la burundanga. La burundanga, también llamada escopolamina, ha resultado ser perfecta para los agresores, porque provoca un automatismo en el cerebro de la víctima causado en un estado de sumisión ante cualquier orden. ¿Escuchó? Es una droga. De ese modo, algunos delincuentes agresores sexuales suministran el fármaco a la persona que desean robar, violar o incluso asesinar. Y una vez consumida, la víctima queda totalmente desprotegida. ¿Ustedes no creen que es un grito desesperado de los jóvenes llamando nuestra atención? ¿Necesitan hacer estas cosas? El adolescente promedio comienza a experimentar con la marihuana a los 14 años y con el alcohol a los 12 años.
Y muchos jóvenes se drogan con los líquidos que nosotros tenemos para limpiar en la casa. Tercera tentación, el sexo. Segunda de Timoteo capítulo 2, 22 dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Los impulsos sexuales, por naturaleza misma, son más fuertes en la juventud. Las hormonas están súper elevadas, tanto sea de los varones como de las mujeres. Satanás utiliza este impulso para perdición de los jóvenes. En lugar de la píldora del día después, ¿no cree usted que habría que fomentar la responsabilidad y la educación del día antes? Lo vuelvo a repetir. En lugar de la píldora del día después que tanto se habla en los medios de comunicación, que tanto se escucha por ahí, ¿no cree usted que habría que fomentar la responsabilidad y la educación del día antes? El egocentrismo, la drogación, alcoholismo, tabaquismo y el sexo son elementos muy conocidos por Satanás y muy utilizados para que el joven caiga de la gracia de Dios. Y esto sucede dentro de las iglesias también, ¿eh? Eso es lo triste. Cuarta tentación, la música. ¿Qué es la música? La música, de acuerdo como lo define el diccionario de la Real Academia Española, es el arte, la cualidad de combinar los sonidos de un modo agradable al oído. Un modo agradable al oído.